Para mí lo sorprendente es que Pedro, sobre todo Pedro, cómo es capaz de forzar la entrada en la curva sin destrozar los neumáticos. Y cómo la moto, cómo es capaz, la moto y Pedro, cómo son capaces de entrar, cerrar la curva, pero más que nadie, incluso con el neumático gastado, abrir y no destrozar el delantero. Esto es curioso. Pues él se lo cree, y cuando se lo cree, pues está delante, sin errores. La moto es más fácil, consigue ir más rápido sin arriesgar tanto, y esto es un mensaje significativo, ¿no? A mí me supo mal que se actuara de oficio porque el listón y la referencia que han puesto ahora hace que se pueda adulterar más de una carrera, y estoy seguro que si hubiera acabado y dejara acabar la carrera normal, Pedro no hubiera reclamado. Lo que está claro es que Pedro está en plena evolución de carrera deportiva. Durante el año pasado, que tuvo esa guerra mediática de que me voy o no me voy, hacía errores, pero no bajó el listón de nivel. Con el cambio que hay de reglamento, el que tenga la base buena seguirá con la moto. ¿Y eso quiere decir que Yamaha no va a ir bien con la 8,5? Si a final de temporada con la 1000 no llegan, con la 8,5 no llegarán. Hola a todos, bienvenidos a Dura la Vita. Ya ha empezado la temporada 2026 de MotoGP, teníamos muchísimas ganas y además hemos arrancado con un pedazo fin de semana en Tailandia que analizaremos con nuestros tertulianos y, como sabéis, siempre en Chelsea 1979, el paraíso del motorsport. Os voy a presentar ya porque tenemos muchas cosas que analizar. Ricard Jove, ¿cómo estás? Muy bien, preparado ya. Ya tocaba. Rubén Chaus. ¿Qué tal, Judith? Hace días que no te veía. Ya. Bueno, ya tocaba, tenía ganas de veros. ¿Cómo va tu tema de madre y tus líos y tus cosas? Pues igual de la misma acción que hemos visto en Tailandia, pero igual en casa. Muy bien. Ramón, Hola, ¿preparado o qué? Sí, preparado. Y nos acompaña hoy un World Champion como Alex Cribillé. Qué honor tenerte aquí otra vez, ¿Qué tal, Judith? Nueva temporada y de nuevo aquí. Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y con muchas ganas, porque la verdad es que ha ido muy bien por parte de los nuestros. Muy bien. Nos va a faltar tiempo para analizar todo lo que ha sucedido. Por cierto, os tenemos que contar que tenemos una noticia que os va a gustar mucho y que está relacionada con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Alex, ¿tienes alguna anécdota o algún recuerdo, algo que quieras destacar de este circuito? Hombre, en Cataluña tengo buenos recuerdos. La verdad es que tengo 2 victorias en el circuito. Quizá esa última vuelta en el 99, yo creo que muchos aficionados la recuerdan. Sí. Casi estaba por perdida porque tenía Okada un segundo y al final recortamos esa distancia y conseguimos pues ganar esa carrera, ¿no? Yo creo que el público ahí, invasión de pista, me querían arrancar la moto. Tengo un gran recuerdo. Yo creo que esa carrera en especial quizás una de mis mejores en toda mi carrera deportiva, ¿no? Pues sabéis que tenemos entre manos un sorteo para ir al Gran Premio de Barcelona-Cataluña y tenéis una serie de requisitos como seguir las cuentas de Instagram de Dura la Vita, del circuito de Barcelona-Cataluña, mencionar a un amigo con el que compartirías la experiencia, explicar por qué y compartirlo en stories. De todas maneras, en las cuentas de Instagram y en redes sociales tendréis especificados todos estos detalles para que podáis participar, pero yo recomendaría que no lo dejéis de hacer porque seguro que va a haber mucha acción como lo que comentaba Alex Cribillé. Ya sabéis que en esta tercera temporada, si visteis la presentación, tenemos algunas novedades como las secciones que os contó el otro día Laia Ferrer y que nos ha inaugurado esos highlights Rubén Chaus. Ahí lo tenéis. Bueno, amigos, aquí tenemos otro apartado nuevo este año en el 2026, que es el apartado análisis de las imágenes que Dorna nos ofrece y muy agradecidos a ellos. Como podéis ver, aquí tenemos la salida de MotoGP. Vimos una salida un poco así particular de Marc Márquez, que era muy importante porque tenemos siempre la primera curva muy concentrada, donde es muy importante para irse con el grupo de delante y es de vital importancia salir muy bien, concentración máxima de las Aprilias, que todas ellas estuvieron delante, gracias a una puesta a punto en esta salida que, como se vio todo el fin de semana, pocas burnouts, pocas cosas para todo el equipo de Aprilia, ¿no? Importantísimo. Luego también vimos el adelantamiento magistral de Marc Márquez, que supo siempre estar a punto y esperando los fallos de sus rivales, con esta pelea magistral de Acosta y un renacido Jorge Martín, que desde el primer día aquí este año ya está a un nivel que no le vimos en todo el año pasado, ¿no?
Y para finalizar estas imágenes, muy importante saber cuando tienes una goma por el suelo que tiene todo el patch, contacto en el suelo, puede amortiguar este golpe, ¿no? En esta curva donde sale del piano Marc Márquez, vemos que está muy inclinado, casi a unos 50 grados de inclinación, donde hay el perfil de neumático muy cercano a esta llanta, y cuando hay un pequeño golpe con esta compresión, ¿vale?, hace que el margen de este neumático que pueda absorber sea muy inferior. Y esta podría ser una de las problemáticas que ha tenido Marc Márquez para que haya dado este golpe tan fuerte a la llanta y ocasionado este defecto, ¿no? Y para finalizar, Bezzecchi viene de hacer 2 últimas carreras ganando, esa inercia les trae a Tailandia, donde las Aprilia siempre el año pasado fueron triunfadoras, y de hecho ha demostrado ya otra vez poniendo al nivel máximo las 4 Aprilias oficiales y semioficiales del campeonato delante, ¿no? Pues ya habéis visto los highlights presentados por Rubén Chaus y entramos ya en materia porque tenemos nuevo líder de MotoGP y es Pedro Acosta, nada más y nada menos. ¿Sorpresa o no sorpresa? Hombre, sí, ¿no? Sorpresa. Yo creo que antes de empezar el Gran Premio, si nos hubiesen dicho que Pedro Acosta saldría líder del Mundial, dije, no puede ser, ¿no? Porque el favorito claramente era Marc Márquez, incluso Bezzecchi, pero bueno, ellos fallaron un poco, Pedro estuvo ahí, ganó la sprint, la carrera estuvo segundo, y con lo cual esto hace que esté líder. Acaba de empezar, pero de momento muy bien. ¿Cómo habéis visto esta versión de Pedro? Pues muy bien. Hombre, para mí la primera carrera siempre tiene una cosa muy interesante, que es saber cuánto han mentido todos en invierno. Esto es, en la parte técnica, en la parte personal y en la parte de todos. Porque la verdad es que siempre hay sorpresas, siempre hay cosas que puedes hacer una imagen más o menos de por dónde irán las cosas, siempre hay gente que se esconde, esto lo hemos vivido, gente que se preocupa de decir, a ver, estás en un entreno y te viene un piloto y te dice, oye, estoy yendo demasiado rápido porque estoy enseñando cosas. Esto es lo que pasa en invierno. Entonces, bueno, cuando ya la primera carrera dices, a ver, de todo lo que nos han dicho, cuánto era verdad, cuánto es mentira, dónde están, y ver sobre todo, a mí lo que me interesa más, o lo que es más mi sector, es ver la parte técnica, qué ha mejorado a cada moto, qué ha hecho de todo lo que han hecho, qué funciona, qué no funciona, qué funciona para todos, qué funciona solo para un piloto, que esto te da un poco la idea de cómo han trabajado, y esto de verdad que es muy interesante. El primer Gran Premio siempre es decir, a ver qué pasará, y evidentemente ha saltado la sorpresa de tener a Pedro líder. Para mí una cosa importantísima es ver la diferencia de Pedro con las demás KTMs, o sea que es la moto evidentemente ha mejorado, pero él está en un momento terrible, se lo cree, está con ganas, no ha cometido errores, y será interesante, yo creo, toda la temporada. Y ya avisó en la sprint, ¿eh? con esa victoria que, bueno, hubo la polémica, ¿no?, de la sanción con Marc, pero cómo lo pelearon los dos, aprovecharon esa oportunidad que le brindó Bezzecchi, que era el gran favorito, que la lió. Se fue al suelo nada más empezar la sprint y ahí estuvieron los dos, Pedro con Marc mano a mano, y finalmente pues se lo llevó Pedro. ¿Cómo lo viste, Rubén? Yo creo que hay bastantes lecturas, pero una de ellas es esta clara que ha dicho también Ramón. O sea, se diferencia del ser el primer piloto KTM, y KTM ya también a las últimas carreras se concentró mucho en él mismo. Evoluciona como piloto, que quiere decir que cada día va a ir más rápido. Pedro Acosta es un piloto que es muy muy joven y cada día va a saber más, y cada día va a saber gestionar más las cosas, porque Gas ya ha demostrado que no le falta. Segunda, es un circuito en el cual había muchas curvas que cierran, y él sabe cerrar muy bien con la KTM estas direcciones, incluso al alto nivel y al límite. Y ganancia de pescadores, es decir, con río revuelto, en el cual se cae Bezzecchi, Marc no está muy claro que pueda liderar fácilmente. Pues él se lo cree, y cuando se lo cree, pues hasta adelante, sin errores. Lo ha dicho bien claro en las declaraciones de que la moto es más fácil, conseguir más rápido sin arriesgar tanto, y esto es un mensaje significativo, ¿no? Y además salía desde la segunda fila, que es que dices, bueno, si tienes una posición de partida además favorable, sales delante, puedes mantener la posición en un primer momento, pero encima ha tenido que remontar. Incluso ayer perdió alguna posición en el momento de arrancar, pero se lo tomó con calma hasta conseguir incluso esa segunda posición en carrera larga. O sea que ha hecho además una gestión impecable dentro de la propia carrera también. Pero es lo que tiene también la garra y la juventud. Es decir, él adelanta con una facilidad que pocos tienen. Yo creo que lo que hemos visto en este Gran Premio también hay que cogerlo un poco con pinzas.
hay que aprender como siempre que 2 y 2 no son 4, que hemos estado entrenando en Tailandia una semana antes y todos veíamos claro que Ducati mantenía el nivel, Ducati estaba bien, Aprilia estaba muy cerca, pero luego había un espacio con las KTM y las Honda. Bueno, el espacio de la KTM lo ha arreglado personalmente Pedro, que ha sido el único, como habéis dicho, pero la gran sorpresa es, derivado también del tema neumáticos, que ya hablaremos, que ni mucho menos Ducati ha dominado como se preveía o se veía en Sepang o en los entrenos propios de pretemporada en Tailandia, y que Aprilia no solo con Bezzecchi, sino con Martín, que no ha hecho una pretemporada completa y aún no está perfecto, con Raúl, con Ogura. O sea, yo creo que la gran sorpresa es reconfirmar lo que se veía, que la Aprilia iba bien, y realmente la Aprilia ha sido para mí la gran sorpresa agradable. Y lo de Pedro, pues espectacular, porque es que no ha cometido un solo error. Ha adelantado, ha recuperado, ha sido también consciente cuando ha hecho falta, impecable. Y como decíais, y las demás, Binder aparte, que más o menos en carrera larga hizo 7º, las demás KTMs desaparecidas. Sí, hizo 7º, pero al final, si te pones a contar los incidentes entre Marc, entre lo de Alex, no hubiese sido un resultado tan brillante realmente. 17 segundos del ganador y por en eso, este caso a 11 de su compañero de Pedro. O sea, imagínate, 11 segundos es mucho. ¿Y os gustó la batalla mano a mano con Marc Márquez? Hubo un momento que como que se me nublaba la vista en el sentido que los veía los dos vestidos de rojo pensando, esto es como el inicio, la chispa de un duelo histórico que ha empezado ya. Me encantó la carrera. Fue precioso. La sprint, incluso ese final, porque bueno, yo me levanté del sofá, estaba ahí, ¡guau! Qué bonita la carrera, ¿no? Y luego, bueno, un poco de polémica en esa última acción, cuando Marc entró fuerte, que estaba muy retrasado, y sacó a Pedro, o Pedro quizá entró demasiado cerquita a Marc. Yo creo que igual en esa acción Pedro hubiese podido evitar un poco el salirse, ¿no? Si hubiese cedido un poco y decir, venga, Marc, pasa, y yo me cierro y entro. Pero yo creo que en esa acción incluso se le enganchó un poco el mono en la estribera de Marc. Cuando notó ese tirón hacia adentro, eso pues, hubiese podido caer. Entonces, lo que hizo es tirarse un poco y hacer un recto, ¿no? ¿Me viste, Alex? Que esto le preguntaré a Ramón, que le puede explicar mejor. La diferencia que hemos visto aquí en los adelantamientos que hizo previamente a Pedro Acosta a Marc, que fueron muchos más que Marc a Pedro en esa curva. Y veías que él entraba y la moto giraba mucho más y la de Marc es menos. Quiere decir que cuando él entró por un metro más adentro, la Ducati tiene tendencia a irse más para afuera radicalmente, porque es mucho más rígida. La KTM cierra mucho más las curvas. Yo creo que aquí Marc, cuando entró por dentro, se abrió porque tenía que abrirse, porque llegó muy para adelantarle llegó ahogado, es verdad, y tenía tendencia a irse hacia afuera, que no se fue recto, sino intentó evitar el contacto, porque lo evitó, porque si no otro se va recto. Pero Pedro, como su moto cierra mucho más y con mucha más facilidad, y esa juventud que tiene, que le da igual qué línea coger, se encontraron en las líneas, ¿no? Entonces yo también creo que hubo muchos más adelantamientos por parte de Pedro hacia Marc, y Marc los vio del momento y en ningún momento quiso entrar. Pero en esta ocasión sí que Pedro, no es que buscase el contacto entrar, es que, bueno, yo creo que estaba ya dentro y la inercia de esta moto ya estaba girando esa curva, ¿no? Yo lo veo así un poco. O sea, no veo mala intención de Marc, ni veo una situación de quererlo echar, sino que en esa curva pues se le daba mucho mejor a Pedro que a Marc hacer esa curva. Sí, es que esto que comentas la KTM es una cosa que lo comentamos ya el año pasado. Para mí lo sorprendente es que Pedro, sobre todo Pedro, porque si te fijas los demás no lo hacen tan exagerado, pero cómo es capaz de forzar la entrada en la curva sin destrozar los neumáticos, porque normalmente cuando haces esto, sobre todo el delantero, el momento que tú fuerzas mucho y empiezas a acelerar, el trasero estás empujando el delantero. Se va recto, y como la moto, cómo es capaz, la moto y Pedro, los dos, cómo son capaces de entrar, cerrar la curva, pero más que nadie, incluso con el neumático gastado, abrir y no destrozar el delantero. Esto es curioso, esto es una cosa muy buena de la KTM, porque hay otras motos que igual el piloto forzando mucho podría hacerla entrar, pero luego te cargas el neumático. En cambio, KTM es capaz de hacerlo. Y además, de todas maneras, yo creo que la sprint se la hubiese llevado Marc. La sprint estaba mucho más fuerte, la moto aceleraba mucho mejor. Pero ya está, con el Easy, o sea, la sprint se la hubiese llevado Bezzecchi.
Se hubiese llevado Bezzecchi. Si no llega a caer. Pues claro, y el otro si no lo llegan a sancionar. Y sí. Sí, claro. Y sí. Sí. Es el No, easy pero del estaba Sergio más Ramón. fuerte, Marc. Estaba fuerte. Sí, claro. Estaba fuerte. En la carrera fue otra Hombre, yo historia. creo que tuvo estaban problemas. muy equilibradas las fuerzas. Sí, Yo sí, no lo sí. tengo tan claro, pero en todo caso da igual. Como decís, el resultado es el que es. Y tengo que decir que a mí, siendo para mí más responsable Marc de la maniobra al límite en una curva muy propensa a pasar esos límites, a mí me supo mal que se actuara de oficio porque el listón y la referencia que han puesto ahora hace que se pueda adulterar más de una carrera, porque para mí esa acción, aun siendo, repito, más responsable de esa acción Marc que no era para... Y estoy seguro, y es otro easy, que si hubiera acabado y dejar acabar la carrera normal, Pedro no hubiera reclamado, y para mí eso sería, digamos, la demostración de que, bueno, de que se aceptaba que era una lucha, que se lo pasaron hasta bien y que ninguno de los dos estaba del todo contento porque de la manera que se acabó, pues para mí adulteró un poco el resultado. Hay Ahora has hay llegado una al, cosa. al punto polémico del fin de semana, el primer punto polémico, que es esa sanción. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Cómo lo veis? Mira, ¿Es para mí exagerado? Yo no. hay una cosa. En otras ocasiones que ha pasado cosas muy parecidas, incluso con Marc, no se ha sancionado. Entonces, para mí lo importante es que se sepa lo que va a pasar si haces algo. Esto es muy importante porque si nos acordamos de la entrada de Marc a Jorge en Jerez en la última curva, era como esta o peor, no se sancionó y me parece bien que no se sancionase. La de Valentino Asset en la misma curva. Ramón, pero eso es pasado. Sí, sí, no es pasado. La cosa es, a partir de ahora, Exacto, si se exacto. mantiene Hasta ahora- esta... hasta ahora no se La han de sancionado. Duhan en Australia conmigo. ¿Y cuántas quieres? ¿Sancionable? Sí, Por favor. Hasta ahora Esto es no se han sancionado. sacada Pero- de pero- licencia de una Pero sí que, temporada, ¿no? sí que es verdad la cosa que en esta curva, No corres ya, esta no curva es muy complicada. Muy fácil. O sea, Sí, sí. esta Bueno, curva pero lo saben es de ellos. No, por eso mismo, que sancionar en esta curva cuando sabes que tú coges toda la hemeroteca, todos los lanzamientos en esta curva, el que ha ido por fuera se ha ido fuera de la pista. En el 80% de las ocasiones. Y no está sancionado en muchas de ellas. Entonces, claramente, ¿quieren dar ejemplo? Sí, claro, porque Qué cuando bien lo haces un hicieron ejemplo... Moto 3 y Moto 2, porque No. sabían esa curva cómo tenían que afrontarla y vieron la sprint de MotoGP y la trazaron perfecta. Sí, pero es que Manu- estamos hablando de una MotoGP. Claro, no es lo bueno, mismo pero la pararla que trazada, una la Moto 3. trazada, Y la luego, línea, y luego los ojo, alerones, pero la línea da el igual. efecto y tal. El pase Yo, de sí, curva. yo lo que sí que veo es que Marc tuvo más handicaps que de lo que él mismo se pensaba. Porque las Aprilia llegan con la inercia de Bezzecchi de ganar las últimas dos carreras, entonces llega aquí con mucha soltura y con mucha confianza consigo mismo. Cuando Bezzecchi ve que ya Martín en los entrenos ya está ahí delante, quiere decir coge más confianza, quiere decir que la moto funciona, y Raúl Fernández. Y también sabemos el año pasado que Ogura ya estuvo ahí en esta carrera y hizo su mejor carrera o sus mejores carreras, sí, ¿no? el año pasado Eso quiere decir que la sorprendió. Aprilia ya era una muy buena moto. Este año, subiendo el nivel de Aprilia, creo que todo el equipo Aprilia. Y otra cosa que ha hecho muy bien Aprilia es un perfil muy bajo liderado por Rivola únicamente. En Ducati vemos pues sale Leon Tardozzi en algunos momentos, otro día sale Digi Daliña, otro día sale Domenicale. Entonces hay muchos líderes en ese proyecto, pero vemos que en Aprilia hay una concentración como un piramidal, que hay un puntal que es el señor solo Rivola, es el que manda, unifica, el que comunica y el que gestiona toda esa situación. Y cuando ha habido una situación polémica también ha salido solo él a decirla. Entonces para mí esto es que tienen muy claras ese concepto de equipo, de organigrama, y ha demostrado con poco ruido y mucho silencio ese crecimiento como marca, ¿no? Y la otra, pues esto, el estar ahí a costa, pues estos 5, digamos, enemigos a Marc, esto quizá no se lo esperaba. Quizás esperaba más su hermano como rival grande que estos 4, ¿no? Sí, pero en Ducati, viendo cómo han ido todas las Ducatis, allí hay un poco de desconcierto, por decirlo de alguna manera, porque nadie lleva la moto igual. O sea, aparte de Frankie y Aldeguer, que esto sí, porque no tienen opción, los demás, nadie lleva lo mismo. O sea, dos motos absolutamente iguales no existen y cada uno elige. Esto para los ingenieros es terrible, esto es fatal. Porque el ingeniero lo que quiere es que si tienes 4 motos, los 4 se quejen de lo mismo y entonces sabes cuál es el problema. Si uno se queja que no frena, el otro se queja que no acelera, el otro que no gira, y el otro que se cae. Pero esto viene del año pasado cuando Bagnaia le permitieron ir cambiando de cosas. Sí. Que está muy bien, ¿eh? Yo me acuerdo en mi época Ducati no podías cambiar nada. O
sea, yo he corrido muchos años con Ducati oficial y no podías cambiar nada. O sea, hemos tenido modelos nuevos que no te adaptabas y que no se cambiaba nada. No, esto todas las marcas, ¿eh? Esto que lo preguntan a Jorge también con Yamaha, que un año que trajeron una moto que no iba y para convencerlos de que no iba decían, no, la moto es esta, la moto es esta. Volviendo a la sanción, que es lo que llevamos un poco. Sí. A ver si es sí, que es la gente, pues no sé. Mi opinión respecto a la sanción, si es correcta o no. Si hubiese sido un lance de carrera, también, bueno, pues. Sí. Yo lo hubiera dejado en eso. Pero ceder posición, que es lo que decidió dirección de carrera, Simon Carfar, que es el que manda un poco ahí, Sí, yo creo que panel de estuvo comisarios, bien ceder posición, pero tarde, un poco tarde. Si hubiese Marc tenido la oportunidad de afrontar esa última vuelta 4 o 5 curvas antes, la cosa hubiese cambiado. Es decir, poco más de pelea. No, pero en es la verdad. última curva que te Eso digan, es verdad porque ceder posición, es que ya estás muerto. Ya no tienes margen. Podrías no margen. haberlo visto también, ¿eh? ¿Cómo? Podrías Claro. no haberlo visto, porque el piloto podía haber hecho que no ha visto el Cruzcoto. Porque ¿Cómo podía- quieres decir? De hecho, Bueno, en teoría en la se lo última enviaron. curva que llegas, si tú estás frenando y tal, concentrado que es la última Bueno, curva. luego En lo hubiera teoría, valido la se lo penalización. Se lo enviaron en la Sí, curva sí. 8 y él no lo vio hasta la 11, precisamente por eso mismo. está Sí, metido en pero su carrera y lo que lo ve decimos, cuando lo ve. Si no hubiera hecho o caso omiso o bien, Vale, se vale. hubiera hecho Pues loco, no he visto que es la última le vuelta. hubieran Claro. Es que metido tú lo has dicho bien, igual. demasiado tarde. Correcto. En Pero- todo caso, pero- para resumir una cosa, como Correcto. decimos, si ahora este es el listón y el referente, Claro. tienen trabajo, porque solo su hermano Muy en sensible. la primera curva con Di Gianantonio Ya. hizo una maniobra igual o peor que no tuvo penalización. Y es complicado, con todo el respeto a panel de comisarios, Claro, pero yo me hubiera ahorrado este lío. Hubiera sido igualmente un final de carrera con lío, si no lo hubieran penalizado, Sí. porque mucha gente hubiera dicho, le ha ganado. El lío siempre va bien, porque vende. Pero yo creo que se pero, ha metido. pero ahora la Ya. presión la tiene Pedro mismo o No, la cualquier tiene otro. panel de comisarios, Sí. que Porque- tiene que arbitrar porque siempre la misma línea. Cualquier Claro. cosa que hagas ahora estarás mirando con lupa, porque si hicieron eso con una cosa tan sencilla como Ya. este Exacto. adelantamiento, Y a final de carrera, que es cuando se dan este tipo de Marc maniobras. entró muy largo Sí. y yo creo que también Pedro hubiese podido evitar el pequeño confrontamiento que tuvo con Marc, que se enganchó en la no, pero esto también yo creo que esto también la KTM lo hace, cederlo. que cierra muy, es Bueno, que cierra pero muy rápido la KTM. Si quieres Es que cierras, es- pero si quieres Sí, pero que paras la moto y no cierras. Pero cuando ya te has metido dentro y has soltado frenos, esa moto Pero gira. cuando ves un o moto él, por el dentro, dices, pasa, y luego cierra un poco más tarde. Los dos fueron muy hábiles y yo creo que Pedro cuando vio a Marc dice, bah, no puede Ya. ser, ¿no? Me meto a ver qué pasa aquí y lo intento, ¿no? Pero fríamente creo que hubiese, luego encima Ya. es otra historia, ¿no? Pero vamos, Y que tú lo hubieras penalizado. Es que es lo que yo. Penalizado. yo no. ¿Lo ves correcto en la penalización? Quiero decir. Sí, porque desde el punto de vista de los pilotos, como imagen, en una última vuelta se sacan fuera, hay que penalizar, pero tarde, porque ellos congelan las imágenes, lo ven muy bien, pero claro, la habilidad de ellos en tardar tanto no fue la correcta, con lo cual no estoy contento con esa Ya. En, penalización. en teoría tan este tarde. año iban Cuidado. a tener más mano dura, lo que Sí. pasa que no me imaginaba que hasta este Pero punto. Ahora van a tener, cuando van a le tener trabajo. anunciaron no sé exactamente el tiempo que pasó, porque cuando anunciaron Una vuelta. el drop one, no, fue antes. Pero- fue antes. El que- No. la 8 dice, Fue la 8. penúltima vuelta. Sí, no, era una minuto vuelta, y algo una vuelta, tardaron. Sí, una tiene muy vuelta, poco vale. margen. Minuto y Pero algo. no, yo creo que algo menos. El momento que salió, no cuando lo vio Marco, cuando decidió hacerlo. Yo creo que el momento Más o menos sale a la par en el dashboard que en la Sí, pantalla pues de esto, la pues televisión. estaría por el minuto. Minuto Estaría y por, algo. vale, cuidado, con un minuto visionar las imágenes, porque claro, esto no lo haces directamente. Porque, No. O sea, rebobinar, mirar las imágenes y decidir que no es una persona sola, que es un panel, decir la sanción. Un minuto No, Claro, no, es pero- rápido, es rápido. es rápido. Es rápido. Bueno. No, lástima que la última vuelta, pero si esto pasa a mitad de carrera y tarda en un minuto, pues Ya. perfecto. Son unos Pero- cuantos Ah, años de Esto- carrera, pero una entonces cosa. hubiera Esa- tiempo de Sí, perder exacto. la posición Sí, e intentar pero- recuperarla. pero- Ya. Es por eso que no hubiera Pero salido. puede- la imagen Ramón- de Marc que está aplaudiendo delante de edición de carrera. Ah, Sí. te lo digo. ya. No, pero yo también veo un apunto La que ves, es que la ves. yo creo que aquí, De hecho, pero es bastante un punto de vista mal. personal, es Pedro adelanta muchas veces Marc en esa ocasión, en ese punto. Marc no tiene la facilidad para adelantar a Pedro en ese punto. Cuando se lance y lo prueba, ¿vale? Pues no le sale perfectamente, pero lo hace una vuelta anterior, no lo hace en la última curva de meta que dices, hombre, lo he echado antes de meta, normal que me dé sanciones.
tiene una vuelta para recomponerse Pedro. Lo que pasa es que cuando encuentra el contacto, escucha, cuando encuentra el contacto es cuando pierde este tiempo. Cuando Pedro, si hubiese, como dice Alex, no busca el contacto y le deja irse y se va con el paralelo, Pedro estaría con él toda la vuelta. O muy parecido a él. El buscar el contacto hizo que Pedro pues se tuviese que corregir su dirección y perdió ese margen de tiempo. Es ahí donde no se valora que Marc no lo intentó 20 veces en esa curva, lo intentó una sola y lógicamente no tenía los parámetros para hacerlo mejor. Entonces yo veo ahí es donde yo no lo veo una sanción, porque es que si vamos a ese punto de sanción, este año va a haber tela. Por eso, tela y en Moto3, vamos, en Moto3 te inflas. Puede ser que se tardara tanto, entre comillas, precisamente por los implicados, porque era la pelea por la primera posición, estábamos ante la situación de tener la primera victoria de Pedro Acosta, estaba en la pelea con Marc. O sea, yo creo que tampoco tiene que ser fácil tomar una decisión nada fácil. cuando se están jugando tanto, ¿no? Pero si es así, porque era mucho más que una victoria del sprint. Si es así, eso. muy mal. Porque tiene que ser lo que decía Ricard. Ya. O sea, en la primera vuelta no y en la última sí. ¿Por qué? Claro. Y si es este sí, y si es este no. ¿Por qué? O sea, si realmente influyó quién era y la vuelta que era y lo que era a final de carrera y todo, muy mal, porque esto no tendría que influir. O sea, las cosas son penalizables en el primer minuto y en el último. Si no, depende del momento y depende de quién sea. Volvemos al pasado. Hemos visto cosas que nos acordamos todos. Hemos visto cosas que dices, esto... Pero la tendencia ha ido endureciéndose de todo esto. Un último apunte. Hace 2 temporadas, estando Freddy Spencer en el panel de comisarios, empezó el Gran Premio de Portimao con aquel lío Marc Bagnaia, ¿os acordáis? Que comportó la penalización argentina. Y ya se lió. Sí. Una detrás del otro, era polémica todo el día. Es verdad. Llegó el actual Simon Crawford al panel de comisarios, rebajó el nivel del listón de criterio y fluyó bastante bien el año pasado. Y ahora ha empezado, para mí, esto demasiado fuerte. Ha puesto un listón y vamos a estar todos con la lupa. Mira, lo ha hecho. Lo que te digo, la primera maniobra de Alex Márquez sobre y no pasa nada, es penalizable por este baremo. Exacto. Y Ricard, para mí se han equivocado en ese sentido. Por eso pensé, igual si esto llega a pasar a mitad de parrilla. Es lo mínimo que te pueden meter. Una posición, posición, porque es mucho peor un long lap, un right through, pero se ha puesto mucha presión ellos mismos. Pero claro, Ricard tiene razón, pero Ricard tiene razón, porque ahora mismo, incluso para Pedro, que no tiene culpa ninguna Pedro, o sea, Pedro ha hecho una carrera espectacular, la victoria merecida, el problema es que ahora juega en su contra, porque él es un tío que entra al drapo muchísimo. Y tiene cada día más ganas y más capacidad y cada día controla mejor la KTM. Quiero decir, que va a estar en muchas guerras como la del otro día, pero en el otro lado. Entonces, quiere decir que ahora él también va a tener esta lupa y esto pues claro, ese es el problema. Pero ceder una posición no es nada. Pasa nada. Son 5 puntos. La última curva de la última vuelta. Son 3 puntos. No, 3 puntos. 3 puntos. No, 3 segundos si no haces caso. Sí, pero 3 segundos era tercero. Sí, perdía otra posición, es verdad. Perdía otra posición. Que por poco le entra, ¿eh? Sí. Estuvo al acecho, ¿eh? Suelta los frenos y entra. Y se lo lleva puesto. En general, sí, hablando con lo que la gente que has hablado y lo que estamos aquí todos, digamos que esto era penalizable al 50%. Pero la mitad de la gente dice que sí, la mitad de la gente dice que no. Con lo cual... Precisamente, ante la duda, yo no hubiera penalizado. Entonces estás en el 100%. No, porque Ricard ve lo que puede traer ahora de cola de esto. Claro. Esto es lo que ve Ricard. No la veo ellos mismos se han puesto como para ya entrar en esta dinámica, pero respetando mucho. Sí, es 50-50, pero él ve más lejos, vemos más lejos. Yo 50% porque creo que hubiese podido evitar el toque también Pedro Acosta. Desde mi punto de vista... Sí, pero si hay más responsabilidad, piloto, creo que es de Marc. En modo piloto. ¿No? Venga, seguimos. Hemos empezado fuerte, me gusta. Mira, ahora aprovechamos para ver las declaraciones de los pilotos en el podio y comentamos, ¿vale? Lo que dijeron. Ahí vamos. La moto sicuramente è migliorata perché quest'inverno in aprile sono stati molto bravi, hanno fatto un bel lavoro portandoci tante cose da provare interessanti e io sono migliorato un po' anche con la guida, però sai, è una pista che mi è piaciuta, la moto pian piano la conosco un po' meglio, chiaramente l'anno scorso abbiamo fatto dei miglioramenti durante la stagione dove già la moto andava leggermente meglio rispetto alla prima gara.
E sicuramente con così tante gare ci sono tanti fattori che possono fare la differenza e Marc come Ducati, come KTM, come Pedro, come insomma un po' tutti i piloti, perché tutti sono fortissimi, sono sempre lì. Quindi bisogna cercare di rimanere concentrati, di lavorare bene e affrontare gara per gara adesso con la calma ma anche con la voglia di fare bene e poi più avanti vedremo. Bueno, al final creo que han hecho todo lo posible para darme una moto un poquito mejor que el año pasado. Han trabajado justo en los puntos, es verdad que nos falta todavía un poquito, como se ha podido ver en una vuelta o en la salida, por ejemplo, hoy, pero creo que estamos más en paz que el año pasado, eso seguro. Sí, voy a disfrutar de un liderato más de un día. ¿Eres líder del mundial? No, muy bien. Al final, ojalá dure mucho tiempo, pero hay que estar preparado para cuando sea más difícil. Creo que hemos gestionado todo, hasta mitad de carrera iba muy bien, con Marco no podía, pero intentaba que me llevara. Vi que yo el T3, T4 era muy fuerte, pero si llegaba con margen a la recta no iba a poder coger ese pequeño gap. Entonces he decidido pasar a Mar en cuanto viera que fallaba. Ha salido de las 6 muy cerrado, con poca velocidad, y a las 7 he decidido tirarme. Es un punto que me siento muy bien con esta moto. Las últimas 7 vueltas, toda la recta espinaba, no podía, o sea, me he tirado 2 vueltas en toda la recta sin hacer 100% de gas y he sufrido mucho las últimas 3 vueltas porque realmente pensaba que no terminaba la carrera. Pues ya habéis escuchado a Bezzecchi. Lo primero, la presión que tenía también el domingo, porque tuvo un error muy importante el sábado. Era el favoritísimo, además se había caído en 2 ocasiones el mismo sábado y la había liado bastante. Había perdido una oportunidad muy grande porque estaba siendo súper superior. Así que tampoco tuvo que ser fácil ayer, el domingo. Estoy de acuerdo. Sí, pero cualquier piloto, si le dejas elegir, seguro que lo prefiere es equivocarse en la primera sprint del año. Sí. Que te quedan 20, bueno, entre sprint y carreras, te quedan 43 para recuperarse, imagínate. La verdad es que sí que es. Yo creo que fue un exceso de confianza, porque si ves las imágenes, cuando se cae, ya les ha sacado un buen trozo. O sea, él salió a hacer la vuelta rápida. Y esto es un error pues que se paga, y al final en carrera, en la larga, sí que se fue distanciando, pero ya no fue lo de ir a machacar como intentó en la sprint. La verdad es que Aprilia, lo que comenta él, el trabajo que ha hecho Aprilia, para mí Aprilia es de chapó, porque al final es dentro de las marcas el que tiene el presupuesto más bajo. Tiene una cosa, el presupuesto como equipo no lo sé exactamente, pero sí que es verdad que como grupo industrial, como lo que tiene detrás, es el más pequeño de todos, porque Honda y Ducati y todo esto, lo que hay detrás bueno, Ducati está Audi, por decir algo, Honda, todo el grupo es un fabricante de aviones, Honda, o sea, no es cualquier cosa. Y Aprilia no, Aprilia es grupo Piaggio, son David contra Goliat. David contra Goliat, y han hecho una cosa muy buena, lo que contaba Rubén. Hay un señor que dirige, que tiene mucha experiencia en dirigir grupos complicados, como es un equipo de Fórmula 1, mucho más complicado que uno de MotoGP siempre, y han buscado a un técnico muy bueno, pero quizás un poco de perfil bajo, no es un superstar, no es un inventor muy... Sí, no es un Gigi o no es un Newey en Fórmula 1, digamos. Y han seguido su camino, no han pretendido copiar todo lo que hacen los otros. Fueron los primeros que empezaron con la aerodinámica basada mucho en conocimientos de coches, tenían un ingeniero de coches. Hizo el primer carenado que hemos visto con ancho por abajo, que dices no tiene ningún sentido porque siempre íbamos a hacer las quillas pequeñas. Son los primeros, han continuado. Ahora hay la polémica esta del DAC que llevan, todo esto no sé exactamente la realidad, pero sí que es un paso adelante y lo han demostrado, y han ido, todo el mundo habla que Gigi es el que lo ha inventado todo, y ellos sí, han seguido cosas de Gigi, pero han hecho también cosas por su cuenta y les está funcionando, y esto para mí es de admirar. Y aparte, una cosa para mí que demuestra que la moto va, aparte de que Raúl, que ya hizo un final de temporada buenísimo el año pasado, ha estado allí, pero Martín, que se perdió el año pasado, se perdió toda la pretemporada, se perdió media pretemporada, ahora se hace daño todo, y sí que al final bajó un poco, porque es lógico, porque no está físicamente al 100% en cuanto a resistencia, pero que ha sido capaz también de estar ahí y conducir bien, y que dice que la moto le han
se la han adaptado, que él ahora puede sentir la suya. Esto para mí, para los técnicos que están súper orgullosos. Pero aparte de todo este trabajo que comentas, de las evoluciones que decía Bezzecchi, ¿el factor carcasa distinta ha tenido también una incidencia importante en esta ocasión? Porque claro, ver las 4 Aprilias ahí delante, lo que comentabas, Jorge Martín, que llega sin apenas kilómetros, hace muy poco estaba súper fastidiado físicamente, se ha tenido que volver a operar. O sea, llama la atención, ¿no?, que estén todos ahí. Sí, pero cuidado, si vemos finales del año pasado ya no llama tanto la atención, porque Raúl ganó en Phillip Island. Pero me refiero más que nada por... Sí, las Aprilia han estado muy fuertes, pero hemos visto a las Ducati sufrir muchísimo, ¿no? Parece que a veces cuando se introduce un componente diferente, pues a algunos les afecta más o menos. No, esto siempre, cuando la carcasa esta que existe hace muchos años, es la anti-hit, hay motos que se adaptan y motos que no. Esto siempre ha sido así. A Yamaha no le beneficia para nada. Ducati parecía que el año pasado con las carreras, con la anti-hit sí, no tenía problemas, y este año parece que no se han adaptado tan bien. Esto es, al final se usa en 3 carreras esta carcasa, con lo cual tú tienes que hacer la moto para las otras 19. Y estás, pues si tienes la suerte de que la moto se adapta, pues perfecto. Pero claro, lo que sería para mí un error es intentar hacer una moto para esta carcasa, que son 3 carreras. Aquí han tenido la suerte que ha ido muy bien. Para mí han tenido otra cosa importante, viéndolo desde fuera, que es que Bezzecchi, después del error grave de la sprint, lo que ha hecho en la carrera larga es no ir a forzar. Para mí tenía margen. O sea, cuando el tío al principio estaba 1-2, 1-3, 1-2, 1-3 y se quedó allí, manteniendo cuando podía haber tirado y haber abierto más. Y al final, cuando los otros se pelearon, fue cuando llegó a los 5, pero cuando empezaron la pelea, mientras la cosa estaba más o menos ordenada, el tío estaba con Raúl. Ten en cuenta que la carrera larga, hablamos carrera larga, fue solo un segundo más rápido este año que la anterior, y la vuelta rápida de carrera de Bezzecchi, 2 decimitas más rápida que la del año pasado de Marc Márquez, que por cierto la del año pasado de Marc Márquez fue 2 décimas más lenta que la suya propia de este año, es decir, que Marc no iba lento, que había mejorado el tiempo, pero la carrera más o menos estuvo al mismo nivel, pero como bien dice él, Bezzecchi lo hizo inmaculado, porque hubo un momento que parecía que Raúl lo pillaba, pero como dices, está administrado. Estaba administrado, pero además lectura aquí el año pasado, recuerda que llegaron aquí con mucho lío con el tema de Jorge Martín, de un líder no líder en Aprilia, de comunicados de prensa, de poca experiencia, 2 pilotos nuevos en la moto, Ogura debutando también en la categoría reina, que hizo la categoría el año pasado. Que dice que de año pasado a estos 12 meses, había una evolución dentro de Aprilia muy, muy, muy grande, porque ellos debutaban y llegaron después de los test de Malasia con la caída de Jorge Martín, la lesión y todo ese ruido mediático, llegaron a Tailandia con poca experiencia de kilómetros encima de esta moto. Claramente yo creo que Bezzecchi, pista favorita para él, porque le gustaba ya muchísimo con la Ducati. Seguramente los parámetros que tenía con la Ducati y la Aprilia eran muy diferentes, y el adaptarse a veces en 3 días no lo haces, porque no es fácil adaptarse en 3 días o en 3 horas, ¿no?, de fin de semana. Entonces, y yo creo que le ha pasado lo que le pasó a Márquez también en la pretemporada también, que se da 2 palos importantes y que Márquez hace pera. Yo creo que es muy importante, ¿vale?, que Aprilia esté ganando carreras, ¿no? Porque hasta hace poco era la Copa Ducati, parecía que era una marca invencible, y que ha llegado Aprilia con estos deberes hechos, y Bezzecchi yo creo que ha sido un poco la punta de la evolución de esta moto, ganando las 2 últimas carreras del año pasado. Es verdad que Marc no estaba a tope, pero hoy en día ahora la Aprilia podemos decir que es una moto igual que la Ducati o mejor. Y esto es muy bueno de cara al campeonato. Bueno, lo que dice Ramón, que dentro en casa tienen los muebles más ordenaditos hoy por hoy que Ducati. Aparte, aquí para mí hay un tío que tiene una cosa, un valor importante, que es Davide Brivio, que se ha roto la cara para convencer a Aprilia, para explicarles que el equipo satélite tiene que tener cosas competitivas, quizás no la moto oficial, porque el Aprilia, cuando llegó el primer año
que tenían satélite, cuando ellos llegaron al Mundial, el primer satélite que tuvieron fue un desastre absoluto, porque no tenían experiencia en gestionar un equipo satélite en MotoGP. Entonces, les estaban dando piezas usadas de la moto oficial que no se adaptaban a la moto suya, y la verdad es que el primer año fue desesperante para el equipo satélite, porque llegaron a las extraeuropeas al final de temporada en la gira asiática y no tenían ni recambio. Y era, necesito una pieza, espera que se la saco de la moto de Martín y ya le pondré esta nueva, la otra. A mí me recuerda un poco por aquello de David y Goliat, cuando ganaste el título con la moto que está aquí detrás mío, JJ Cobas, que era un taller de Vilassar con una escudería contra Derby en este caso, contra fábricas y contra Honda. Y contra Honda. Lo que pasa que Honda era una moto, entre comillas, de motor derivado de cross, era con un el chasis equipo más humilde, con menos presupuesto. Sí, bueno, contra Honda, es así. Pero a lo que vamos es que yo creo que a todos nos conviene y a todos nos gusta ver que parece, y digo parece porque falta mucho, que ese control y ese dominio de Ducati se va acabando y que va a haber más guerra y que encima hay... Es pronto, es pronto. Queda mucho. Estoy de acuerdo que hay que... Queda tanto que... Como dice Ramón, quedan 20 y pico. Pero hay una clave, por ejemplo, que hay 3 que me interesa ver. Vamos a Brasil, circuito desconocido para todos. No sabemos qué nivel de grip, no sabemos nada. Normalmente, me das la razón o no, cuando tú tienes una buena base de moto, llegas a un circuito y aparte de adaptar el cambio un poco y aparte de adaptar la goma y tal, si la moto es buena, vas. Y otra cosa, si la moto no tienes unos buena base, se te complica en 3 entrenos ponerla en el sitio. No, y otra cosa, Ricardo. Ya veremos quién llega a Brasil y se pone en tiempo rápido. Evidentemente Márquez es un tío que ha demostrado siempre habilidad para ponerse en el sitio. Pero sí no sé, pero la siguiente seguro. Pero que ya América, sabemos que a Ducati no la podemos analizar solo por Marc Márquez. Hay que analizarla por el resto de Ducatis para saber realmente cuál es el valor. Y ahora mismo, viendo esta carrera, si no es por Marc, incluso con su problema con la llanta, que luego hablamos, Ducati estaría muy mal, porque Pecco, y solo hago una pincelada, Pecco, a mí que me lo expliquen. O sea, que me lo expliquen una vez más. Aprilia continúa como el año pasado y Pecco también. O sea, pero venimos de una pretemporada que estaba allí, en este mismo circuito, con estas mismas gomas. Es que alucinas. Bueno, pero para mí esto sí, pero es que Pecco, después de ver lo de Misano, el entreno de Misano el año pasado y lo de Motegi, ya todo vale. Y la otra cosa que iba a comentar es eso de que también cómo empiezan las temporadas y en los circuitos. Ha habido años que siempre se empezaron en un circuito y la gente coge una dinámica y esa dinámica te lleva a hacerlo bien porque ya tu experiencia en que te adaptas a esos circuitos y ya tu empezar bien te dará medio campeonato. Lo sabemos todos. Mejor empezar bien, ¿no? Un piloto cuando empieza bien en un campeonato le viene todo cuesta abajo. Y una marca también. Y una marca también, porque deja de tocar muchas cositas. Claro. Un piloto que empieza mal en el campeonato se le hace cuesta arriba hasta que pasan 3-4 carreras y hace errores que luego pasan factura al resto del campeonato. Eso es muy curioso, pero cómo cambian los entrenos. Malasia mismo. Un entreno en Malasia mismo que en la pretemporada hacen 56, ¿no? Y en el fin de semana de carreras no bajas de 58 porque el grip, porque entrenas 3 horas al día, la hora que ruedas es la hora que menos grip hay. Recordemos que en los test de Malasia, la primera vuelta, saliendo de boxes, cuando vienes del hotel, duchadito, fresquito, te subes a la moto, la segunda vuelta se te baja el crono de fin de semana. Y te haces 800 vueltas durante el fin de semana allí y no bajas los tiempos. Pero en la pretemporada en Tailandia llevaban la goma Hit, ¿no? Sí, siempre es con la... Pues imagínate. Sí, pero nadie hizo un simulacro de carrera completo, a 26 vueltas completo, y al el ritmo sprint, de carrera. Sí. Y en los pero el sprint no es el problema. Pero el ritmo de Pecco, por ejemplo, en las simulaciones de sprint que hizo y tal, era muy bueno. Sí. Esto es como... Por eso 2 y 2 no son 4. Esto es como cuando, yo qué sé, esquías. La nieve es blanca, ¿verdad? Pero depende de la humedad, de la temperatura, de todo. Las dunas es lo mismo. Las dunas, lo iba a decir. Pues el asfalto, las condiciones también cambian. Aunque no parezca. Aunque no lo parezca. O sea, ese típico comentario de piloto, es que hoy no hay buen grip.
¿Por qué? Porque ha habido viento, polvo que ha venido de la pista. Bueno, ha ido lloviendo también de forma intermitente allí. Por eso te digo Sí, que no puedes cuadrar. Y viniendo como vienen de hace 5 días antes de la carrera, estaban entrenando, luego llegas y las Ducati están tal, la KTM, que no estuvo en ningún momento ni con Acosta, tan rápida en la pretemporada, en los entrenos. O sea, y eso es lo bonito, ¿eh? Por eso te digo, eso es lo bonito. Es imprevisible. Claro, eso es lo bonito. Bueno, lo que está claro es que Pedro está en plena evolución de carrera deportiva. Porque durante el año pasado que tuvo esa guerra mediática de que me voy, no me voy, pero incluso haciendo así no bajó el listón, porque no lo bajó. Hacía errores, pero no bajó el listón de nivel. Este año centrado, ha empezado mucho más centrado, confiado en sí mismo, liderando el proyecto, y mira los resultados. Porque también que fue la cura de humildad, yo creo, el año pasado, cuando quería irse y luego de golpe empezó a hacer resultados y diciendo, la moto tampoco va tan mal, ¿no? O sea, tampoco es tan desastroso todo, ¿no? Y recordad que todo esto de los fichajes está muy bien, pero vamos al vacío, a lo desconocido. Nadie sabe en el 27 quién va a acertar la mejor moto 850 con estas nuevas. No lo sabe nadie. Con el cambio que hay de reglamento, el que tenga la base buena seguirá con la moto buena. Esto es así, porque al final la moto, primero, no va a cambiar de dimensiones. Y esto es lo más importante. Pero ahora te voy a meter un compromiso y más a ti. Uy. ¿Y eso quiere decir que Yamaha no va a ir bien con la 8,5? Depende de dónde llegue. No, claro, no. Si con la 1000 no llegan a un... digamos, a unos resultados... Ahora no llegan seguro. Ahora no. Ahora no. Si a final de temporada con la 1000 no llegan, con la 8,5 no llegarán. Porque no tienes la base. Al final tú vas a hacer una cosa nueva y ellos van a hacer 2 cosas nuevas. Van a hacer la moto y un motor. Y los otros van a hacer una cosa nueva. Pero es que al final los motores con el diámetro de cilindro de pistón que han puesto, habrá poco cambio. Habrá poco cambio. Estoy de acuerdo. O sea, la moto, la base, el que tenga la base tendrá que hacer un motor. Y el que tenga un motor bueno, al final lo que va a hacer es reducirle el diámetro del pistón y reducirle la carrera. Si quiere mantener la velocidad lineal, reducir la carrera 4 décimas. 4 décimas es lo que te toca para tener la cilindrada. Lo han hecho para tocar un poco las narices. No, lo han hecho para gastar dinero. Porque esto solo no, porque si sumas esto a que te reducen el combustible, entonces sí que tiene lógica. Para mí, del nuevo reglamento, la parte de motor... Es lo de menos. Pero es 20 veces más lógica que la parte aerodinámica, que para mí no se aguanta ni con pinzas. Pero si a las lo que han hecho... No le sacan ni la mitad de la potencia, no la aprovechan. Ya debatiremos de este tema más adelante. Si no, van un 12% del tiempo full gas. Sí. O sea, imagínate la potencia. Les sobra un apunte de Yamaha. Hablamos de Yamaha. 1 y punto, ¿eh? 1. Hablamos de Yamaha como un desastre, que lo es, pero es un desastre que con la moto nueva, sabiendo... Lo has explicado tú 20 veces, no es fácil evolucionar un motor V4 de 0. 7 segundos más lenta la carrera del año del año pasado, que fue el Quartararo, fue este año la mejor Yamaha, el año pasado lo fue Miller, 7 segundos. Tampoco de la base de la 4 en línea a la V4, lo que pasa es que, claro, que los demás también han mejorado. Sí, pero lo que parece pasa... mucho más desastre de lo que puede acabar siendo. Yo lo digo por tener un poco de fe en que pueden evolucionar. Pero aquí hay una clave, que es que esta moto que están corriendo este año no era para este año. Por eso. Han tirado el dinero. No, es que han anticipado un año. Están construyendo una base. Exacto. Están construyendo una base, pero la tienen que construir en el circuito. No la puedes construir en un circuito de pruebas. Han sacrificado un año. En los grandes premios. Y por eso están en el grupo de técnicos que pueden hacer más entrenos, gastar más neumáticos, abrir motores, hacer que los pilotos pobre oficiales... Toprak se ha encontrado con una moto que... No le hizo nada mal, ¿eh? Pero Toprak también sabía que este año iba a sufrir. Sí. Y ahora venía a sufrir, ¿eh? Claro. Porque el año que viene le viene el motor nuevo con Pirelli nuevos. Eso es en beneficio suyo, dentro de los parámetros. Pero como dice Ramón, claro, es que donde evolucionas una moto de verdad es en un test oficial dentro del circuito oficial. Es donde realmente tienes una prueba. Pero ¿qué pasa? Que tienes 3 horas por circuito. Claro. Pero bueno, ¿vale? dicho esto, están en la cola, pero en la cola... Sí. Yamaha. Pero el plan era, la V4 era para el 2027. Lo han adelantado un año y por lo tanto van... Yo si tuviera que apostar, seguiría apostando por la Aprilia.
No, Ramón va bien Sí, ahora, sí. seguirá yendo bien el año que Vale, viene. pero ¿quién lo dices? Bueno, por Martín. No, porque he dicho que hay una base Sí, que hay está algo. bien hecha, con Esto lo es cual no evidente. cambiará tanto la moto del año que No, viene. no. Hay una base y lo que Tiene un buen hablábamos... paso de Cambiará curva. más por los neumáticos que por Sí, el resto. claro. Pero- Eso es lo que cambiará para más. todos. Pero cuidado, los equipos ya tienen neumáticos Pirelli, ya pueden probarlos. Y ya van a hacer Ya test han durante hecho ya este test año con y lo van a Pirelli, hacer y lo van a incluso hacer. los pilotos oficiales. No, pero aparte de esto, lo que ha hecho Pirelli, que completamente diferente a la estrategia de Michelin, es que les ha dado neumáticos a los equipos y pueden hacer lo que quieran con ellos. Pueden hacer lo que quieran, pueden ir a probar aquí en la recta aquí delante con los Pirelli. Esto Michelin es, ya sabes, es todo prohibido, secreto, todo. Y no nos olvidemos de Honda también, que Joan Mir estaba haciendo una buena Vaya. Una Sí, gran carrera. plantando sí, cara no. a las Ducati, igualando en la recta a nivel de potencia a Pero las Ducati. lo de Honda, o sea, pensar que HRC como grupo no sabe hacer motos, Por favor. no va así, Por favor. no va así. Pueden tardar más o menos y pueden tener Llegarán, sus errores, pero llegarán. como hicieron el error terrible cuando hicieron la 800, la moto pequeña esta de juguete, aquello fue un error de cálculo total y se pueden equivocar, pero que tienen potencial para llegar y que es la empresa que sabe hacer motos. No, pero es que su único error Hay no que es discutir. su único error no es un error, es un defecto quizá de timings. Porque Sí. lo que está pasando ahora es la evolución, es la capacidad de evolucionar rápido que tienen los italianos o los europeos, ¿vale? Esa es la diferencia clave. O sea, Sí, sí. Aprilia te llega y te hace los alerones en 3D de un día para otro, Ducati hace lo mismo y los japoneses pues tardan un poquito más. O sea, toman la decisión en su consejo o su aprobación interna, por un tema de seguridad, supongo que tú, Alex, lo conoces mejor que yo, y también Ramón, y ellos pues toman decisiones cuando lo tienen claro, cuando está todo aprobado. Ducati hace la prueba y cuando se ha equivocado pide perdón y cuando ha hecho el resultado le dice al jefe, ¿has visto? Y entonces todo el mundo callado. Entonces esta es un poco la diferencia que a este Yo nivel lo he comentado, está es un pasando. poco, ¿no? ya no es solo de los equipos japoneses, de la cultura japonesa. En Japón hay un tema de educación que es casi que está prohibido equivocarse. Claro, ¿cómo es la manera de equivocarte muy poco? Pues probando mucho. No improvisando, cuando te traen un tornillo 2 milímetros más largo. O copiando. Lo han probado. O copiando. No, en y Japón, luego en mejorando, Japón- que es en Japón el no punto fuerte de Honda. Copia y mejora. Sí, pero sobre todo mejora más que copiar. Todos los Copia y chinos mejora. ya. Esto los chinos, Sí, los sí, japoneses tienen su... Lo que pasa que han tenido que hacer, a pesar de que les parece seguro fatal, pues Yamaha y Honda tienen directores técnicos o responsables europeos, porque por un tema de la capacidad, porque no hay nada peor para un japonés, un ingeniero japonés, sobre todo un ingeniero, es que diseñe algo que no funcione. Y en cambio esto en los europeos, oye, no funciona, pues... En pues Honda, tira, en Honda ya iremos. vienen cambios. ¿Ya, Sí. ¿Ya han empezado? Sí, sí. Lo hablábamos tú y yo en un programa verdad. que hicimos y vienen más cambios. A lo largo de esta temporada se van a saber para reestructurar mucho la parte directiva del equipo de competición. La Mercato. Vale, es lo que vale tu última carrera, ¿no? Cuidado. Pues vamos con la sección del mercado con nuestros amigos de Quimo, porque esto del mercado, Ricard, siempre va de elegir bien. Hay algunos pilotos que toman una decisión y se pasan un par de años arrepintiéndose, otros en cambio aciertan de lleno. ¿Sabes que se puede además comparar con el hecho de comprar una moto, ¿no? Puede haber un montón que te gustan, pero la cosa está en comprar bien, estar seguro que ha pasado pues, las revisiones correctas, que tienes todas las garantías, que el papeleo está al día y de eso se encarga Quimo. Así que más de un piloto de MotoGP seguro que lo hubiera necesitado. ¿Qué nos puedes contar de mercado? ¿Hay algún cambio? Porque me parece que ha habido muchos movimientos últimamente. Bueno, movimientos que realmente quizá no se están haciendo públicos o se elevan a lo público como hasta esta pretemporada hemos visto. Todos esperábamos que empezara el campeonato con muchos de los pilotos confirmándose oficialmente. No está siendo así. ¿Por qué? Entre otras cosas porque las negociaciones entre el promotor, la MSA, la Asociación de Fabricantes y de Equipos, están negociando una serie de cosas súper importantes como salarios mínimos para piloto, los premios que van a recibir los equipos, etc. Y dentro de este paquete, el propio promotor considera, seguramente, y yo creo que correctamente, que no es un buen momento ahora para empezar uno detrás de otro a hacer publicaciones oficiales de los nuevos fichajes, sobre todo los que cambian de marca, porque claro, imagínate que empezar un campeonato sabiendo que muchos, como sabemos, van a cambiar de marca. Por lo tanto, se ha congelado un poco estas, digamos, publicaciones.
Pero la clave, creo, más importante de todo lo que se ha hablado ahora mismo, ya sabemos los movimientos previstos de Quartararo a Honda, seguramente de Pecco Bagnaia a Aprilia, es qué pasa con Jorge Martín. Porque Jorge Martín nos ha demostrado en esta primera carrera que está a un buen nivel. Sí. Viniendo de donde viene, ha demostrado velocidad y capacidad de crecimiento. Pero recordemos que prácticamente, si hiciésemos caso, confirmáramos que el 50% de la parrilla está vendido en fábricas oficiales, asientos oficiales, queda poco, porque Ducati lo tiene claro, en la Factory lo tiene claro también, parece KTM, y a partir de aquí se nos abre el abanico de ¿y Jorge Martín? ¿Dónde va a ir? Si no sigue en Aprilia y se confirma Pecco Bagnaia como compañero de Bezzecchi, nos quedaría Yamaha. Es una opción que ahora mismo no creo yo que sea la mejor. Por lo tanto, hay que empezar a entender cuáles son las opciones reales de Jorge Martín, que no olvidemos es campeón del mundo y uno de los top cotizados del mercado. Eso es algo que se tendrá que ir viendo a razón también de sus resultados, porque tú y yo hablábamos en un último programa que hicimos de mercado de cuál era el valor de mercado de Jorge Martín. Yo creo que ahora mismo se ha demostrado que sigue siendo alto, así que una de las claves es esa y evidentemente ver cuánto tiempo se alarga esta congelación de publicaciones para saber y confirmar si vamos a ver lo que vimos en la Sprint, que es dos compañeros en Ducati, Acosta, Márquez luchando, que si estará Bezzecchi con Bagnaia en Aprilia, que si estará Alex Márquez con Maverick Viñales en KTM, y ya luego vamos de ahí a ese 50% que nos falta, que se están todavía buscando la plaza, y para eso hay que estar delante y hacerse ver y cotizar. Pues ya veo que al paso que vamos igual tenemos que hacer un programa sorpresa si se empieza a desatascar un poco esta situación. Pero a diferencia de los clientes de Quimo, los de MotoGP a veces toman la decisión un poco a ciegas porque va a haber ese cambio de reglamento. Así que... tendrán que consultar, es como la vida misma, tomas decisiones... Pero al 100% seguro no van a estar. Nada es seguro. Gracias, Ricard. A ti. Vamos a estar ahí pendientes de todos los movimientos. Pero en la parte técnica, solo una cosa curiosa, lo que puede hacer una persona es que Honda, que siempre ha sido un fabricante de motores, lo sabes, siempre motores de Honda eran perfectos, se quedaron atrás y han cogido un ingeniero europeo, alemán, y con esto la velocidad punta de las Hondas de aquí vuelve a estar. Ya estaba por delante de las KTMs, que es de donde venía este señor, el Kurt Triep. Cambias un tío y tienes la moto que has ganado 1 kilómetro. Cuidado, 1 kilómetro hoy en día ya es bastante. Y al final dices, Yamaha estaba de velocidades muy mal, porque está muy mal. Y sigue estando mal. Sí, pero está a 10 kilómetros. A 10, sí, exactamente. Es muchísimo, pero 10 kilómetros... Siempre lo ha estado, ¿eh? Sí. Yamaha no es novedad. Pero antes la filosofía de Yamaha era en las curvas recuperar lo que perdías en la recta, y ahora en las curvas acabas de perder lo que has perdido en las rectas. Es verdad. Da para ser positivo lo que hemos visto durante los test de pretemporada con Honda, porque en Sepang estuvieron realmente bien y aquí en Tailandia, donde en teoría iban a sufrir un poco, vimos a Joan Mir en el grupo luchando prácticamente en el top 5, y ayer porque tuvo el problema en el neumático, en la parte central, que dijo que se la acabó destrozando y se tuvo que retirar, pero estuvo muy bien. No digas, en el proveedor externo. Es verdad, utilizó esa expresión exactamente. No. ¿Qué puede ser? Efectivamente, pero da para ser positivo, ¿no? De cara a la posible mejora. Sí, claro, esto es evidente. Lo que pasa que hubo más gente que tuvo problemas con los neumáticos. Muchos. Raúl Fernández también llegó bastante apurado. Pero esto es un y problema, Marc, ahora iremos. Esto es un problema para mí hay dos cosas. Una, que es el fabricante de neumático. Es el último año, no va a evolucionar una goma nueva para un circuito que es complicado. Las motos cada vez tienen, con todo el tema de los abasadores, aerodinámicas, todo, cada vez tiene más tracción. Al final tú lo que haces, en el momento que tú pones downforce, le pones carga aerodinámica a una moto, lo que haces es que el neumático tenga más grip, con lo cual le puedes dar más potencia, con lo cual el motor va más del neumático directamente. Y esto es lo que pasa, que normalmente los neumáticos se gastan por los laterales. Y aquí se gastaron por el centro. Bueno, pero esto lo vimos, por ejemplo, en
ensayos de salida que hicieron sí. el de Quartararo, el de Fabio fue espectacular. Y el de Marc, igual. O sea, ves la rueda completamente girando, completamente libre. Esto, cuando estás con la moto recta, con la moto vertical, esto va toda la goma central. Y la goma central aguanta lo que aguanta. El problema es cuando se acaba esta goma, luego te viene la goma base, la base race, que esta no dura nada. O sea, esta es para que el neumático no pierda el aire, te la gastas y cuando llegas a la luna, pues el neumático se deshincha. Básicamente lo de Michelin es para lo que me queda en el convento. Sí. Y a partir de ahí, pues iremos acabando la temporada. El problema de Mir, al final, lo que le pasó es que ellos tenían los controles, sobre todo de tracción, puestos para una goma normal, y cuando se le acabó la goma de rodadura y entró en la goma base, cortaba tantísimo, porque notaba que patinaba y cortaba tantísimo que no la dejaba ir. No, es que no la dejaba ni avanzar. No avanzaba. Cortaba tanto, porque a veces, sobre todo, por ejemplo, en lluvia, pues tú pones controles que aunque patine, te corte, pero no te corte del todo, porque tú sabes que vas a patinar. Allí, cuando la moto patina mucho más del máximo que tú has calculado que puede patinar, ahí el control dice, basta, y te para. Empuja. Te para, pero te para la moto. Claro, condicionó mucho el neumático. Por eso no podemos tampoco dar muchas conclusiones de una primera carrera con este neumático. Ahora, en Brasil tampoco creo que sea, como siempre decimos, ¿no? Hasta que no lleguemos a Europa, no... Es verdad. Sí, pero ya se van repartiendo puntazos. Austin, ya veremos cosas. Qatar, sí, en Qatar se ven cositas. En Qatar creo que no veremos nada. Por eso te digo. Cómo está la situación. Pero si ahora llegarás, aunque sea fuera de Europa, circuitos que ya los conoces, que no se han cambiado de asfalto, críticos, ¿no? Y que se correrá, supongo, muy importante en la misma época que los otros años. Porque esto cambia mucho. Es lo que decías. Tú vas a Malasia en febrero, vas Australia, a Malasia en octubre, Australia, y son dos mundos. Entonces ahora ya, por ejemplo, Austin se correrá en la misma época, en el mismo circuito. No creo que no han reasfaltado nada este año, entonces ahí ya tendrás ideas de cómo va. Ahora lo que decíamos de Brasil, pues el que llega a nivel técnico ni idea, a nivel mental Aprilia llega mucho mejor que Ducati. Sobre el papel sí. Sobre el papel sí. Y este fin de semana también uno de los puntos no polémicos, pero más importantes fue ayer, pues ese problema que tuvo en el neumático, en la llanta, Marc Márquez, que lo dejó fuera al final. Nos quedamos sin ver si realmente pues podía incluso estar luchando por el podio. Él mismo dijo que sí, que se veía, la cuarta posición la tenía asegurada, pero había opciones incluso pues de estar luchando por esa segunda o incluso la tercera posición. Ahora vamos a ir con Ramón Forcada a ahondar un poquito en este tema y él nos va a dar los detalles técnicos de lo que pasó. Cuando se acaban los neumáticos, ¿cuál es la reacción con menos gasolina, con más gasolina? Todo esto lo vives en las carreras. Pues ahí vamos con una de las novedades de esta temporada, que es la sección técnica by Norauto. Hoy vamos a analizar con nuestro especialista Ramón Forcada qué es lo que pasó con Marc Márquez, porque fue un llantazo que determinó su carrera y el fin de semana. Y ya sabéis, como Norauto, que en MotoGP son súper exhaustivos con el tema de las revisiones, del mantenimiento, para que todo funcione a la perfección y garantizar la seguridad. Pero siempre hay sorpresas y todo puede pasar. ¿Cómo de raro fue eso, Ramón? A ver. Pues fue raro. Primero decir que la certeza de lo que pasó, la certeza solo la tiene el fabricante y el fabricante de neumáticos. ¿Y Ramón? No, la certeza no. Nosotros tenemos teorías, vale, porque no tenemos los datos, y en los datos es donde se ve. Si nos fijamos cómo está hecho la rueda, para que la llanta se pueda doblar, tiene que haber un golpe aquí, pero que llegue a la llanta. Vale. Esto es muy difícil que pase si la presión es la correcta. Con lo cual, deduzco que lo primero que pasó fue que se perdió la presión de la llanta, de la rueda, y luego al salir al piano, que ya fue porque ya no tenía estabilidad la moto, salió al piano y entonces fue cuando se dobló la llanta. Las llantas son muy débiles, se doblan fácilmente, pero no si está el neumático montado. O sea, el neumático ayuda a darle rigidez a la llanta. Aquí lo que pasó, lo que seguramente pasó, es que sabemos que la goma central del neumático allí sufrió muchísimo con la carcasa anti-hit. Entonces, la parte central del neumático, el neumático, digamos, tiene cinco sectores, tiene los dos bordes, luego tiene la zona de tracción y luego tiene una goma en medio. La goma en medio, cuando se gasta, debajo hay una goma base, digamos que es la que da la estanqueidad a la goma, es lo que hace que no pierda aire.
esta goma, si se gasta la goma de rodadura y se llega a la goma base, esta goma dura muy poco porque no está pensada para rodar, no está pensada para ir en contacto con el asfalto. Entonces, lo más probable que pudo pasar es que se gastó la goma, como se le gastó a Joan Mir, como se gastó a mucha gente. Luego llegas a las lonas no son estancas, pierdes aire y entonces cuando la parte del flanco del neumático, la parte esta que es lo que le da la rigidez, queda sin aire, entonces sí que puede ser que al llegar a entrar en el piano la goma, digamos, no aguante, no tenga fuerza y se doble la llanta. Todo esto, digo, son especulaciones. ¿Por qué pasa esto? Pues el primer problema es que la goma central, la goma de tracción se gastó, pero se gastó en todas las motos. Si nos miramos los tiempos, al final los que iban bien bajaron 2 segundos, no es normal, es que algo no iba bien. Entonces, ¿qué pasa? Según la conducción, según el neumático que te ha tocado, incluso puede influir, según la moto, sobre todo, como tengas puesto el control de tracción, como tengas puesto las cosas, puede ser que se te gaste antes la goma y entonces es cuando puedes dar el llantazo porque el neumático no tiene aire para aguantar la fuerza. Suponiendo que sea esto, pues es lo más probable, pero no tenemos la certeza. No tenemos la certeza porque los datos son los únicos. Hay una cosa clara, en el dashboard el piloto sabe cuando le baja la presión, cuando está por debajo del límite, pero no sabe cuánto. ¿Hasta qué punto? No sabe cuánto. O sea, tiene solo una alarma para decir, cuidado que estás por debajo, tienes que buscar una forma para subir la presión, pero cuánto está abajo no lo sabes. Si el neumático trasero está a 1.5, a 1.4, no pasa nada. Pero pasa si pierdes la goma central y bajas de 1, entonces puede pasar lo del llantazo. Pues gracias, Ramón, por aportarnos un poquito de luz, porque la verdad es que no había un poquito la duda, ¿no?, de que fue antes el llantazo, la pérdida de presión. Y nada, espero que os haya gustado esta sección técnica by Norauto, que la tendremos ahí, Gran Premio tras Gran Premio, para analizar lo más importante. Gracias, Ramón. Muy bien, gracias. Pues visto el detalle, ahora entramos ahí de lleno con Marc Márquez. ¿Cómo lo visteis? Porque Marc, sobre todo en estos últimos días, en los test de pretemporada, ha hecho mucho hincapié en su condición física, ¿no?, que hasta ahora pues normalmente son temas que no comentaba, pero ha dicho, necesito ver en qué punto estoy. Las lesiones del hombro ya sabemos que son muy complicadas, que necesitan recuperaciones larguísimas y un poco, pues él dijo que a pesar de irse prácticamente de vacío en cuanto a los puntos, porque solo se llevó los 9 de la sprint, estaba contento porque se había visto capaz de estar en la pelea, incluso con las otras Ducati sufriendo, ¿no? Salvo claro, los muebles a pesar de este problema del domingo. Que físicamente Marc no está todavía al 100%, aparte de esa lesión que tuvo en el hombro, pues también sufrió en Indianápolis, en Asia, pues esa que se rompió la parte de omoplato atrás, ¿no? Y no se ha recuperado bien. Incluso ha llegado a decir que su paquete aerodinámico ha cogido uno que le permita pues tirar la moto con más suavidad. No sé si realmente es así o no, pero lo he llegado a decir. Y vimos que en la carrera pues Marc sufría un poco. No sé si de neumático, yo pensaba que incluso se estaba guardando un poco para atacar al final y para poder guardar ese neumático, pero no iba cómodo, ¿no? Sea por el neumático, o sea porque físicamente pues no podía, no veíamos ese pilotaje de Marc agresivo tirando la moto con fuerza, iba muy smooth, ¿no? Diciendo, uy, vamos yo también veo que las dos caídas que tuvo en los previos, en los test, fue un palo fuerte. Hubo un palo fuerte. Que esa curva es la maldita un poco de Ducati. Jorge, ese es cuando salió por orejas aquella vez, ¿te acuerdas? Que salió por orejas. Y yo creo que Marc ha vuelto con mucha calma. De hecho, ha hecho los 5 meses de recuperación con mucha calma. Llega aquí confiando, rápido, tal, y se da 2 palos importantes. Y yo creo que ahí eso también le ha hecho que Hombre, sí. Confianza. Yo creo que es un catedrático, Marc. Sabe que el campeonato es larguísimo. No, y que sabe que ahora se hace daño. El problema es que ahora se hace daño. Yo lo que, no es como Pedro Acosta, que no se hace daño. Si lo que he visto con Marc es que ha hecho un poco la fábula de Pedro y el lobo. Quiero decir, Marc ha avisado que no estaba perfecto, que no se estaba encontrando todavía. Lo que pasa que no nos lo creíamos porque siempre decimos, bueno, nunca sabes. Está tal y luego estará ya, que en la sprint estaba, que en la sprint estaba. Pero él avisaba por las caídas que has dicho tú, que ya son un aviso. No, es que son 10 años más que Pedro, pues, prácticamente. Por una vez, Marc, creo que no... 10, ¿no? Que el aviso era de verdad, que era, no estoy 100%,
y me lo voy a tomar en calma en esta carrera, como si llego a Brasil y no me encuentro bien, también. Creo que Marc ahora ya las alarmas de su despertador suenan y cuando suenan las escucha y por eso el tío va a gestionar sin tener ninguna duda que va a estar ahí en la lucha del campeonato. Mismo. No está enfadado porque yo creo que no se encuentra, que lo está sabe que no hay una limitación, entonces está muy cabreado. Él dijo que porque ha trabajado muy duramente y no es el Marc que él desearía llegar, no con mucha fuerza, no. Ha perdido la última parte del campeonato y prácticamente toda la parte de la... Bueno, sí, claro. No empezaba a tocar una moto hasta finales de enero, principios de febrero. Pero no olvidemos que es que ayer la pelea que hacía, como ha dicho él, 20, ¿no? 20 Acosta, 20. Sí. Y Martín 24, ¿no? 25, 26, 25. Martín 24, creo. ¿Vale? Me parece que más. Tú cuando te peleabas con 30, con gente de 20... tú pensabas la dos mejor veces. edad para mí 27, 28, 29. Porque tienes madurez 30, además. Claro, ¿no? tienes madurez, La mía, experiencia, hambre. De tenerlos tenemos. Por estadística es cuando... Que tu capacidad de experiencia es perfecta, pero tu lucha con rivales que cada día empuja más fuerte, o sea, es lo que dijo el otro día él, o lo que ha dicho antes, es que Pedro puede estar, como le pasaba a Martín, puede estar a 200 pulsaciones a todas horas, todavía, ¿no? y Marc ya no puede estar a 200 pulsaciones a todas horas. horas. Está en un límite, es una fase muy alta, ¿no? Está muy fuerte. Pero que es muy interesante. En su pico. Pero Bezzecchi es el típico caso, Marc también. con todo el respeto, de un buen piloto que está en el momento justo y en el lugar adecuado. Y está todo flama. Y que lo aprovecha. Lo aprovecha, bravo. Bueno, la sprint... Yo pensé, este era un fin de semana para que se llevara los 37 puntos. Pero lo solucionó el domingo como Dios manda. Exacto. No, está claro. Pero pensando sobre todo en la regularidad de pilotos como Marc, digo, si este quiere presentar candidatura real a ganar el título, no le puedes dar ni las migas a Marc. Pero un dato, se cae Bezzecchi en sprint y sale en carrera a darlo todo y a forzar. Ostras, esto significa que tiene un nivel... Pero Ramón brutal, lo ha dicho, ¿no? De confianza la primera, consigo mismo. Que la primera seas la mejor, porque habrá errores este año. O sea, que sea en la primera. Errores. Sí. Lo que decíamos de la penalización de Marc, si es la primera vuelta no pasa nada. Si es la última, pues ya no tienes margen. La caída de Bezzecchi de la sprint, ¿creéis que en parte está forzada un poco por la presión que le metió Marc? Porque era como el favorito que no tenía rival y de golpe ve como Marc se mete ahí en la pelea intentando meterse delante, ralentizar la carrera para que llegue el resto. O sea... De golpe como que se le trastocaron un poquito los planes. Es como Stoner en Laguna Seca cuando se va y se cae la última curva y dices, ¿cómo te has caído? Yo veo ese punto como dice Ricard, y va sobra, y va todo el margen. Rívola lo esperaba con la zapatilla en el box. Seguro. No. Total. Seguro. Seguro. No, pero lo bueno es eso que ya he olvidado, porque con el carrerón que hizo el domingo ya pasas página. ¿Y os gustó ver a Marc a pesar de todos esos problemas? Porque él llegó a admitir en el T4 penalizaba bastante por el cambio de dirección de la 10 a la 11, decía que le costaba mucho y que había mirado en telemetría y respecto al resto de Ducatis perdía casi una décima. O sea que realmente le estaba bastante fastidiado. Pero aún así, ¿cómo plantea esa sprint metiéndose delante de Marco, intentando pararlo? O sea que el tío eso no lo pierde a pesar de su condición física, ¿no? A mí me gustó mucho verlo así. Esto es evidente, estando mejor o peor sigue siendo Marc. Y aparte el seguro de la forma que es, el día que no tenga esto lo dejará aunque sea media temporada. O sea, el día que diga no, ya no me interesa luchar, no puedo o me doy por vencido, este tío me va a ganar. Este se irá, o sea, no se va a arrastrar por los circuitos. No, yo para estoy nada. de acuerdo. Totalmente, ya veremos. Depende de cómo evolucione la lesión esta, porque cuidado, con todos los sistemas de tratamiento que tienen estos tíos, que es lo mejor que hay en el mundo, esto hace casi 5 meses de la caída, y que en 5 meses no haya recuperado... Pues que lleva un acumulado... Exacto, el acumulado, es que lo que decía antes Alex... El cuerpo tiene memoria. La edad ideal es una, sí, pero es que normalmente en este deporte, por desgracia, cuando sumas años también sumas palos. Y entonces solo te haces viejo y además te vas dando. Pero y la otra es que el hombro es la lesión más complicada que puedes recuperar un piloto de motos. Porque tú tienes frenada en tracción, ¿vale? Tienes tracción en frenada y luego para agarrarte tienes otra tracción, la positiva y la negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que el brazo, si no puedes levantarlo perfectamente, dejas de tener fuerza. Y no es que tengas otras partes del cuerpo que te compensen, es que ahí no hay compensación donde tú te agarras el hombro. Entonces, el hombro es muy complicado. Es que cualquiera que vaya Yo tuve una lesión pequeña de una fisura de troquite, una lesión pequeña y me persigue. Cualquiera que vaya en moto y haga tandas tiene que entender que si cogiera una MotoGP,
aunque esté en estado de forma bueno, es que en 3 vueltas está destrozado. Eres optimista, 3 vueltas. Bueno, vale, sí. Yo una media, quiero decir. Aceleración. Pero digo uno que esté en forma, un Sí, tandero sí. que es alucinante lo que acelera mí, y lo... Eso de Marc, hay una cosa que para mí es como una especie de alarma, que es lo que ha declarado él, que ha cogido un paquete aerodinámico, no el más efectivo, sino el más conducible. El 24, ¿no? Esto, bueno, no es un híbrido, no es 24. Pero no es 26. No, ni seguro. es 26. No, ni 25. Es un híbrido. Es lo que pasa que él ahora ha elegido este porque, sabes, todos los pilotos tienen una evolución aerodinámica, los que están en el grupo A. O sea que él, si este no funciona, solo tiene un update. Uno. Correcto. Vale. Cuando tú decides coger uno que sabes que no es el más efectivo, sino el que puedes llevar, el que puedes controlar, para mí es un síntoma. Es un síntoma de que, no es perfecto. de que si tú piensas, si tú sientes que en 3 carreras vas a estar perfecto, dirás, vale, pues cojo el bueno, y estas 3 carreras ya sufriré más, y luego cuando esté en forma, iré al bueno. Si él ha decidido coger este híbrido entre 24 y 26, que es el que lleva él, es quizás porque no se ve, ya digo, me lo imagino yo, no he hablado con él ni nada, pero igual es porque necesitaré esta ayuda, digamos, de una moto manejable todo el año, o por lo menos buena parte del año. Esto es una cosa que a mí La diferencia, a mí me una vez preocupa. más, entre cualquier otro en estas condiciones, circunstancias, condición física y la edad, es que él sigue sabiendo gestionar pues, sus problemas para estar allí, que si el hombro, que si y sigue estando allí. Por eso es clever y es un tío que lo gestiona todo de una manera que a los otros se les escapa por eso, de las manos. como van ha dicho, tarde. como y ha dicho por eso Judith, Marc es especial. Como ha dicho Judith, por eso atacó y tal, porque ese ataque pequeño le salva quizá de un 20% de fuerza física de la carrera. Y como dices tú, pues él seguramente hubiera hecho un cuarto, porque yo creo que hubiera estado por delante seguro, de ¿no? Martín, que también chapó por Martín lo que hizo, sí, hacer sí. cuarto en la primera carrera. Y evidentemente aquí el jefe ya explicará bien, pero yo un palito a Michelin o a Taramaso se lo doy. Es decir, no me creo, y no, porque lo he visto 1000 veces, que el llantazo que tenía la rueda de Marc fuera en condiciones con el neumático, con la presión adecuada. Ese llantazo, la presión ya está cayendo seguro, está baja, porque eso es un llantazo de narices. Entonces, tiene que ver, como todo el fin de semana, con los problemas que tuvieron en general con los neumáticos. Eso porque solo no lo fue sabe el único. Marc, ¿no? Porque en el dashboard debía... Sí, pero él lo Marc debía dijo, hacer, no, error mío. No, en el dashboard no te sale la presión. En el dashboard estás yendo para abajo. tienes una alarma de los Eso, eso, límites, sí. no la presión. Claro, entonces el que lo tiene son los datos. Esto queda registrado. O sea, el único que de verdad, o sea, no podemos especular. El único que de verdad sabe lo que ha pasado es Michelin y Ducati. Y estos lo saben porque tienen datos. Nosotros no tenemos datos. Nosotros pues podemos decir, no, esto normalmente no pasa, esto no puede pasar. Pero tú sabes Ellos que ese tienen datos. llantazo, que es nivel fuerte, estas llantas no se doblan así como así. Bueno, cuidado con las llantas no se doblan, porque cada vez está yendo más a aligerar toda la moto. A aligerar eso está cosas. claro, que Y el labio del... Los equipos este año no lo sé. Yo hace 2 años que no estoy en MotoGP, 3 años con este. Era normal cambiar, te diría, entre 5 y 10 llantas al año por dobladas. Pero Sí, no a este nivel. No a este nivel. Ah, no, pues pero ya que está. las llantas se doblan. Hombre, toquecitos. Las llantas se doblan Pero cada vez más. cada Hace vez más. años, Y la hace años las sofeta- llantas te duraban 2, 3, 4 temporadas. En eso- pero ahora, si se- ahora ¿Te acuerdas si en se Salzburg? doblan montándose. En Salzburg, la trazada correcta de la chicane. Saltabas. Era saltar. Sí. Un piano así. Sí, claro, lo haces con estas Saltábamos. Lo haces con estas Mira, llantas. entonces parece- Pero a ver, Ramón, que tú... Llantas de magnesio, aluminio... Sí, pero no. No, era magnesio ya. Pero el doble de gruesas. Pero de lo con que- estas Ramón, llantas no podrías saltar. pero
Pero tú, ¿Con estas de ahora? Sí. No. tú sabes bien Romperías. que Pues, hasta partirías. montándolas se doblan. Sí, montándolas sí. Por eso te digo se que- doblan. que las pero llantas- no al nivel del llantazo que tenía esa No, rueda. esto es otra cosa. Eso no te pero lo que las compro. llantas son débiles. Mucho. Y que se El doblan labio, mucho, totalmente. pero, Sí, pero cantidad. Un apunte anecdótico. Nosotros en el equipo Superbikes Go 11, donde estaba el Dasar ahora, con bien debuto en Australia, 18 basculantes Ducati he cambiado este invierno de las motos oficiales de la nueva. Joder, si te Vanilla. hablo de los 18 basculantes de Calex, no te 18, cuento. equipo oficial. Sí. Quiere decir, como dice Ramón, No, los que materiales se van cada vez buscando son más al finos, límite, más flexibles, límites. que busques tal. Entonces, o sea, Porque o había 18 o unas 20, grietas, o si habían... se doblan, se grietas, Pero pasa eso de todo. De Entonces, toda la vida. Los basculantes de Calex de Moto 2 ahora mismo. Entonces, te por eso tienen no que me enviar sorprende nada lo de, a lo verificar de las llantas. torsión cada 2x3 porque Sí, se sí. van. O sea, están al límite de todo, son de papel de fumar, ¿eh? O sea, les das así y todo hacen una lata de Coca-Cola. es que es brutal para que las motos giren. La torsión que tienen los basculantes ahora es que es una cosa que asusta. Porque antes los basculantes lo hacían muy, muy, muy grandes para rigidez y ahora han ido al contrario. ¿no? Ahora No, pero mucho sobre más todo me interesan flexi- las rigideces controladas. O sea, el basculante en el longitudinal tiene que ser Exacto. rígido. Rígido. Tiene que ser rígido. No demasiado, porque si no es demasiado, luego creas chattering y no absorbes nada y no tienes tracción. Famoso Tiene chattering. que estar al límite. Pero de torsión son blandísimos. De torsión son blandísimos. 3-4 milímetros, yo he enviado hace poco a Calex Sí, sí. de torsión del eje, digamos, de la rueda trasera, se había ido los basculantes, pues son, repito, nada. O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, con estos problemas de Ducati, ¿da para preocuparse o no? Es una cosa puntual. Lo digo también de cara a los fichajes, que por cierto, ahora hablaremos de Mercato, que es otra de las secciones que vamos a tener esta temporada Mercato en Dura la congelado Vida. en este momento Congelado. por órdenes de muy arriba. Preocuparse no lo sé, pero que les hace mucho daño el hecho de que una moto italiana como es Aprilia y con menos presupuesto esté delante de Ducati, además con un piloto italiano, esto duele un poco, seguro. Una cosa que puede pasar, esperemos que no, es que el tema de las concesiones, que ha funcionado mucho para que las marcas que estaban más atrás se acerquen a los de delante, que no pase que ahora, como ellos están en el line, no pueden hacer nada, ahora que llegan los fuertes que tienen concesiones... ¿Cuándo se revisan? O sea, a mitad de temporada. A mitad, ¿verdad? Sí. Ahora que no pase que precisamente por las concesiones los demás les pasen desde delante ni se vayan. Porque ellos, el problema para mí no es lo que tienen ahora, es que no pueden hacer nada. Este es el problema, porque tú dices, yo tengo un problema y Ducati tiene capacidad para reaccionar, pero ahora el reglamento se lo prohíbe. Entonces ahora resulta que el tío que está fuerte, aparte de que está fuerte, o que está, no sé, es muy difícil comparar, pero que está por lo menos a tu nivel, tiene margen de mejora y tú no. O sea que puede ser que Aprilia, si hacen 3 cosas más y aciertan, realmente se les vayan mucho a Ducati. Ducati está de manos atadas. Sí, sí, es la que está Ducati más está- limitada, es- igual que es- Yamaha es la que tiene Sí. mayores concesiones y mayor trabajo también, eso sí. Sí, sí. Porque Bueno, ahora y te estás Honda... con Yamaha, que oye, tienes mucha No, con no, Yamaha, lo digo ¿eh? porque evidentemente a mí me sabe No, mal no. ver a una marca así también, ¿eh? O sea, Los es- japoneses es el llegarán, único- yo no lo llegarán, disfruto, llegarán. No, no, pero es el único que está en el D. O sea, Sí, estaban C Honda y ellos, está Honda ha salido y se han quedado solos en el D. Lo que pasa que como el tema de los entrenos de la 8,5 se van a hacer con los Pirelli, ya también les han reducido, aunque estén en el D, les han reducido el número de neumáticos de test. está esto previsto en el test en Misano luego, y otro hay 2 tests. Ya, no, pero para los privados, o sea, los equipos de pruebas, cada marca tiene un número total de Sí, sí, neumáticos sí. para No, todo- pero digo, para- luego hay 2 entrenos para todo el con año. todos los pilotos. Ya, sí, pero con todos los que puedan. Bueno, los que vayan a tener contrato de Con continuidad. todos los que puedan, los que todos no, los que cambien de castigados marca, en no. la No, esquina. pero incluso a Yamaha, para la 1000 tiene menos neumáticos que el año pasado, estando Correcto. en el D. O sea que esto también es una Una limitación. limitación. Y esto sí que necesitan todas las ayudas. Las que puedan y más. Y ahora ya que estamos llegando al final, os vamos a dejar con una sección que os va a sorprender. Ya verás, os dejo con Rubén Chaus. Que te he dicho muchas veces, oye, esta camiseta no, la otra camisa.
Bienvenidos a la sección donde vamos a analizar los outfits de los pilotos. Estamos aquí en un espacio muy especial del Museo Chelsea 1979. Por aquí podemos ver las figuras de estos samuráis que lucían unos trajes muy importantes para ir a batalla, como hacen nuestros pilotos de MotoGP, que se ponen los monos para ir a carrera, los entrenamientos. Pero hoy vamos a analizar otro tipo de outfit en el que vamos a hablar de cómo es el look que llevan los pilotos de MotoGP fuera del circuito. Así que he traído algunas fotos del campeón del mundo, Marc Márquez, para que analicemos cómo es su vestimenta fuera, en la calle. Así que me vas a decir qué te parecen estos outfits, que si te gustan, si no, si te lo pondrías o si tú mismo lo tendrías en el armario. Y me ha tocado a mí hacerlo, ¿no? Te ha tocado a ti. Yo como soy medio italiano, entonces poco a poco me va gustando más el tema de la moda. ¿Te gusta el tema de la moda? Siempre me ha gustado. Lo que pasa es que también es verdad que cuando tú eres joven y te dedicas al mundo del motor, tu objetivo es uno, que es ganar. Te pasa en segundo plano lo que es tu vida privada o el vestirte o no, ¿no? Y poco a poco, con el tiempo, incluso Marc Márquez hemos visto que poco a poco se va vistiendo ya fuera de las canchas o de los circuitos de una manera más estilizada, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sí, cada vez lo vemos más por Instagram subiendo fotos, ¿no? de todos sus looks. Así que vamos con el primero. ¿Qué te parece este? Bueno, mira, Marc, en general, vemos los tres outfits, vamos a ver los tres, son muy parecidos. Outfit casual, con pantalón ancho y con sneakers y camiseta con manga larga. Lo que yo sí que he visto o aprendido es que es un piloto que está muy en forma, muy delgado, y entonces cuando tienes una persona que es más delgada y en pelín, pues con no mucha altura, ¿vale? El hecho de poner bases o zapatos con base, esto te sube de unos 3-4 centímetros y te estiliza muchísimo el cuerpo. Y los que son pues menos altos y delgadísimos, pues que tengan un pantalón que en la parte baja sea más estrecha y que luego se anche por el camino, y luego camisetas más estrechas les estilizan y los hacen más altos, ¿no? Entonces yo creo que Marc, ese punto de buscar un poquito más de base en los zapatos y estrechar un poco sus outfits de arriba y el pantalón desde abajo en creciendo, le podría dar una figura, una forma que le subiría a esa altura y se le vería mucho más corpulento y con más volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo de las motos, como yo mismo soy muy delgado, estamos acostumbrados y obligados a llevar poco peso en la moto. Entonces, ¿qué pasa? Que te acostumbras a tener una figurina muy pequeñita y siempre los pilotos de moto son muy estrechitos. Entonces, esto favorece al piloto cuando le das forma a este cuerpo para que se le vea más. Venga, pues vamos a ver cómo quedaría el Marc Márquez ideal con inteligencia artificial. Bueno, ahí habéis tenido la nueva sección, ha sido una sorpresa, esperamos que os haya gustado. Tenemos aquí al mejor analizando todo el tema de los outfits, porque siempre va con un pincelín, ya lo veis, ahí Rubén Chaos. Nada, chicos, ha sido un placer arrancar de nuevo la temporada de MotoGP, había muchísimas ganas, nos quedan muchas carreras por delante y nos veremos prontito. Ricard, Rubén, Ramón y Alex. Un placer. Muchas gracias por venir, siempre claro que sí. Es un placer contar contigo. Y a ver qué tal a la próxima. Un poco libro en blanco. Claro. Y muchas sorpresas. Ganas de ver el circuito de Brasil, y volver a Brasil, creo que es bueno también. Hace años que estamos fuera y hay que implementar no solo en Asia, sino también en Sudamérica. A ver quién aprovecha la oportunidad, ¿no? Bueno, es bueno que haya Moreira de nuevo, recordando a Alex Barros, que hizo tanto para el deporte brasileño, porque fue un gran rival de Alex durante muchos años. Sí. Y de mucha gente. O sea, Barros fue de los tíos que aguantó más longeva su carrera deportiva. Ramón hizo grandes carreras con Barros en su época. Que íbamos a hacer en Supermotar juntos, a entrenar muchas veces. Se me viene en mente Brasil. Celebramos el campeonato del mundo con Ángel Nieto, con toda la prensa. Corta. Sí, corta. Brasil. Déjalo ahí, Bueno, pero cuando decís Brasil... Cuando dices Brasil, la gente piensa en todo menos en motos. Entonces, sí. No, pero es verdad, la celebración, o sea, que acabase sin ningún muerto, es un éxito. ¡Ay, por Dios! No. Crack. Corta. Bueno, ya lo veremos. Nos quedan unas semanitas y nada, nos despedimos ya y ya sabéis que tenéis que estar atentos a todo lo que subamos, suscribiros al canal, la campanita, lo del hype, bueno, muchísimas cosas para que no os perdáis nada de lo que os contemos aquí en Dura la Vita. Hasta la próxima.